Vamos a continuar. Esta semana se ve interesante, incluyendo el día de hoy, porque como otras veces yo venía con otra cosa. Entonces estuve conversando con la mañana aquí delante y ahí, no, para atrás, de nuevo. Busquen en Génesis, capítulo 1, versículo 2. O sea, la Marianita cambió el mensaje. Génesis 1, versículo 2. Hoy día vamos a hacer algo diferente. Va a ser una reunión interactiva. Aquí vamos a ver con cuántas papas se hacen carne. Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Si yo preguntara aquí, en orden general, todos van a tener una idea de qué es lo que es el Espíritu Santo. ¿O hay alguien que no? ¿Hay alguien que no entienda lo que es el Espíritu Santo? Levante la mano. Hable ahora, calla para siempre. No, ya. Todos tenemos una idea. ¿Ella levantó la mano? ¿No sabes qué es el Espíritu Santo? No. ¿Alguien puede darle una explicación en palabras sencillas? Amén. El que la trajo aquí. Ya. El que la trajo aquí. ¿Alguien más? El Espíritu Santo es Dios con nosotros ahora. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Martina? ¿Es quien vive en mí? Sí, mora con nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es amor, nuestro compañero. Consolador, como dijo la Romina. Sí. El que te guía. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes así? ¿O todavía no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿O que había un versículo incluso? No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Ya. Nos revela toda la verdad. Entonces establecimos por lo menos una idea básica sobre el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ya, ¿estamos todos de acuerdo con eso? ¿Puedes leer el versículo, por favor? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el 3 dice, y dijo sea la luz, y la luz fue. Aquí está hablando sobre la creación. ¿Qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Que estaba presente. Yo estaba presente. Ya existía, siempre ya estaba. Estaban los tres presentes en la creación. Con la Trinidad. ¿Cuál es el espíritu este que se movía sobre la faz de la tierra? Dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando del inicio. Del inicio del inicio. ¿Cierto? A veces me ocurre como una aplicación así rápida. Cuando el Señor me alcanzó, ¿dónde estaba yo? En las tinieblas. ¿Y en esas tinieblas había algo bien o era un desorden? Entonces yo soy como la creación. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, vio que estaba desordenado y empezó a ordenar. Y cuando dijo hágase la luz, listo, ahora soy lumbrera. Pero estamos hablando sobre un relato de la creación. En el inicio del inicio, cuando no hay nada. Cuando no hay absolutamente nada. ¿Cierto? Ya. Cuando estábamos conversando con la Mariana estábamos debatiendo, si eso fue lo interesante. Porque estábamos hablando de las experiencias de los cristianos, en términos generales. Entonces ella me daba todas unas explicaciones
sobre cómo es que el cristiano sufre y lo que resulta de ese sufrimiento, y entre medio la psicología y entre medio las experiencias. Y yo le decía, no, Mariana, si estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que se hace cargo de todo. No, sí, pues, pero es que aquí y es que allá y es que allá. Entonces ahí nosotros no llegábamos a un acuerdo. Y eso fue lo que me hizo cambiar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo está desde el inicio del inicio. Yo estaba estudiando psicología. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo, lo que nos explicó la Romy aquí, que a ella le tomó 40 años, como el pueblo de Israel en el desierto, en palabras prácticas, en términos inmediatos en mi vida, ¿qué significa eso? ¿Qué significa para mí el Espíritu Santo? Más allá de que obviamente es el Espíritu de Dios. Y todo aquí me estuvieron opinando. No, si es que Él nos instruye, es que Él me sana, es que aquí, es que allá. Y tenemos como una serie de explicaciones para Él. Pero en términos prácticos, en una aplicación directa. ¿Qué es el Espíritu Santo para cada uno? Es Dios mismo. Poder sentir a Dios en mi vida. Mi conciencia. Dios mío. Eso me interesa. Mi salvación. Eso me interesa. Mi conciencia. Yo quiero aplicaciones directas. No quiero una exposición de la palabra. Quiero una aplicación directa. Un efecto inmediato sobre mi vida. Que si alimento y escucho, me va a hacer tomar buenas decisiones que me van a llevar a cumplir su propósito y su voluntad. ¿Ya? ¿Alguien más? Te hace discernir. ¿Bien? ¿Te da discernimiento? Orgullo. ¿Qué significa eso? Que te lleva a meditar. ¿Cuándo? Cuando, en cualquier situación, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya? Porque la Roma le toma 40 años. ¿Como un despertar de conciencia? Crecimiento emocional. Sí, puede ser. Como una guía. Puede ser dependiendo de las circunstancias. ¿Ya? ¿De qué? De tu propia carnalidad y tu propio error. Porque uno está agarrando todos los días, uno peca todos los días, piensa cosas todos los días, pero el Espíritu Santo es quien te dice, no, que tú te mal, tienes que pedir perdón y ir al Padre. Te convence de tu propia... ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Juicio, justicia. Qué entretenido esto. ¿De pecado, justicia y? ¿Qué juicio? El discernir lo bueno de lo malo. Tener buen juicio. Ser juicioso. ¿Qué es lo que es la consecuencia del pecado? Muerte. Antes de la muerte, un paso antes de la muerte, ¿Qué condena? condenación. ¿Y la condenación que trae? Juicio. El resultado del juicio, muerte. ¿Y cuál justicia? ¿La de los hombres? ¿Cómo podemos saber cuál es la justicia de Dios? Su palabra. ¿Y de dónde sale su palabra? De Dios. Él la dice que la palabra está inspirada por Dios. Entonces, ¿quién la inspiró? Dios. ¿Quién estaba en la orejita de los escritores? Espíritu Santo. ¿Entienden lo que estamos haciendo? En la voz de Dios. Si nosotros tomamos cualquier relato que se les ocurra, cualquier historia que se les ocurra, vamos a terminar en el mismo punto. El Espíritu de Dios estaba desde el inicio del inicio. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Deténganse ahí. Antes de eso, necesito Santiago 2.26. El que lo tiene, lo lee. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ya? ¿Otra vez, por favor? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque el espíritu sin qué?
Sin cuerpo. Como el cuerpo sin espíritu. Ahí está hablando de nosotros, ¿cierto? O sea, este cuerpo, Sin espíritu está muerto. Estamos muertos. si nos vamos un poquito para atrás, estamos hablando, aquí estamos navegando sobre las escrituras. Si nos vamos un poquito para atrás, acabamos de decir que estábamos hablando del pecado y del efecto que tiene sobre nuestras vidas, a partir de lo que dijo Mariana. ¿Cierto? Ya. Si mi cuerpo sin espíritu es muerto, ¿cómo logro eso? ¿Cómo llego a estar muerto? ¿Cómo mi cuerpo o mi carne se muere? Pecando, pecado. El pecado nos aparta de Dios. ¿Ya? La consecuencia del pecado. El único que da vida espiritual es el Espíritu Santo. Sin él es vida natural, sin vida carnal. Va a terminar en muerte. Muerte Física. espiritual también. ¿Se entiende? El que vivifica nuestro cuerpo y digamos, nace una nueva vida es el Espíritu Santo. Ya. El cuerpo, nuestro cuerpo, incluso lo podríamos llevar a este cuerpo, está directamente relacionado con el espíritu. Se dice que alguien dijo recién de que algo sobre la Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, entonces también somos una Trinidad. ¿Cuál sería esa? Cuerpo, alma y espíritu. Ya, ¿de cuál espíritu estamos hablando? Espíritu Santo. Dios. Nuestro espíritu. El espíritu de vida que soy yo no sé. Es mi mente, es mi cuerpo y... Mi espíritu. Mi espíritu. ¿Y ese espíritu de dónde salió? De Dios. El soplo de Dios. El soplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Mi espíritu? De Dios. Si mi espíritu es el soplo de Dios, ¿cierto? O el soplo de vida de Dios. Entonces, ¿de dónde sale mi espíritu? De Dios. Y si leemos Génesis otra vez, El espíritu de Dios. Pero ese espíritu, a raíz del pecado de Adán y Eva, recibió la condenación de muerte. Tiene que ser vivificado a través de Cristo. ¿y qué viene a ser el Espíritu Santo? Él es el que nos da vida, nos vivifica. O sea, sí, a través del pecado original perdimos esa categoría y después cuando Cristo viene a restaurar eso, nos dejó el Espíritu Santo luego. ¿Con qué fin? Para rescatar. Eso lo hizo Cristo. Con el fin de que nosotros podamos vivir para Él y llegar a encontrarnos con Él. Porque solo no podemos. Ya, volvamos un poquito para atrás. Santiago 2.26, ¿qué es lo que dice? Santiago 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ya, el cuerpo sin espíritu está muerto. En términos de la vida de un cristiano, ¿cómo podríamos explicarlo? No podemos hablar sobre una persona que no cree en Dios porque para ello no tiene sentido. ¿Cómo podría entender yo entonces de que mi cuerpo sin espíritu está muerto? Porque si pecamos nos apartamos del Espíritu Santo, Él se aparta de nosotros y empezamos a morir, a enfriarnos. Lo que pasa aquí es que el Espíritu de Dios en nosotros nos hace producir obras espirituales. Por eso, y eso es a través de la fe en Cristo, tiene que ver todo el contexto. Yo solamente puedo producir obras espirituales cuando el Espíritu de Dios está en mí. Y se activa mi fe en creer y servir a Dios en todo lo que viene de hacer la obra de Dios. ¿Puedo leer Job 33:4? Ahí como que me aclara. ¿Ya? El soplo del Espíritu, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ya? Eso estaba hablando sobre el punto anterior.
tenemos que llegar al medio del asunto. Por eso dijimos, hay que descubrir con cuántas papas se hacen carne. Necesitamos entender qué es exactamente el Espíritu Santo en términos prácticos. Porque nosotros conocemos lo que representa el Espíritu Santo en términos bíblicos. Pero ¿cómo lo paso de la Biblia a mi vida y que se transforme en algo real? Activando. Activando con la palabra. La conexión con Dios. ¿Qué es lo que sería para ti activarlo con la palabra? Leer la Biblia para que la palabra que está aquí, que yo la creo, activa mi espíritu. Y mi espíritu, y ahí yo empiezo a ser usada por el Espíritu Santo y empiezo a ordenar mi vida y empiezo a hacer cosas en mis obras que yo empiezo a hacer, que no son por mí, por la Claudia de carne y hueso, que son guiadas por el Espíritu. Hacemos la voluntad del Señor. Hacemos la voluntad. Amén. Se llama a vivir, justamente como decía el hermano, hacemos la voluntad. ¿Y por qué hacemos la voluntad del Señor? Porque somos obedientes de Hijo. Porque lo amamos. Hacemos lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Porque Él nos revela, a través del Espíritu nos revela, nos guía. El Espíritu Santo nos ayuda. Nos guía. ¿Cómo puedo saber yo si es una voz en mi cabeza nomás o es la boca de Dios? Lo hace discernir. Porque yo te digo, voces en mi cabeza yo tengo montones. Es buena y mala. Que tiene que estar alineado con su palabra. Hay buena y mala. ¿Cómo saber cuál es cuál? El Espíritu nos hace discernir cuál está bien y cuál está mal. Él nos dice. El Espíritu. Sabemos que el Espíritu cuando está alineado con su palabra no se puede contradecir. Ya, eso me hace más sentido. En orden. Eso quiere decir de que si yo quiero saber cuál es la verdad, necesito saberla, conocerla. Amén. O sea, no puede aparecer en mi cabeza mágicamente. Y vivirla. Porque si leemos, pero resulta que no la vivimos, ¿cómo vamos a tener el Espíritu Santo nosotros? Si, por ejemplo, si yo mentía, al recibir el Espíritu yo no miento más. Si yo robaba, yo no robo más. Ya porque el Espíritu me está amonestando de que no haga eso. Entonces, si hago cosas que hacía antes, si tengo, se supone el Espíritu Santo y las vuelvo a hacer, no lo tengo, no está el Espíritu Santo en nosotros. Eso se supone, se ocupa en nuestra vida, ¿no? Porque creo yo que es eso, pues si yo tengo el Espíritu Santo, ha caído, para mí, recibir el Espíritu Santo, como le decía la pastora el día que fue, para mí es como que un camión me hace treza, me hace 1000 pedazos entera, completa, porque eso es recibir el Espíritu Santo, no me queda ni un hueso, es como pasar por la cruz, pasé a la cruz como lo hicieron con Jesucristo. Entonces ahí se quebrantó todo en mí, y yo no vuelvo a pecar más, o sea, y ahí entra el amor del Señor en mí, y de ese amor es que yo desparramo, si no puedo hacerlo, no puedo vivir. O sea, no puedo entregar un amor que no es puro y verdadero si no tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Completamente de acuerdo. Pero ¿cómo explicarías entonces? No. Si yo pregunto aquí, ¿alguno de ustedes tiene una vida parejita sin haber sufrido nunca? No. ¿Cómo explica eso? Porque tenemos que llevar la cruz. El Señor dice, toma tu cruz y sigue. Porque el Espíritu tiene que ganar en la carne. Que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Chuta, se empezó a complicar la cosa. Así como pecas pagas. Sí, lo que pasa es que los niños inocentes podrían decir porque yo pago el pecado de mis padres. Ajá. Y bueno, es porque está escrito que el pecado causa hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros podemos romper con eso. Yo les puedo contar una historia. Esta semana para mí fue bien interesante. Bien interesante. Hace
¿Cuándo me llegue el auto a tu casa? ¿3 semanas, un mes? No sé, como 3 semanas, no alcanzó a ser el mes. Ya. Pongámosle 3 semanas, un mes. Hace como 3 semanas, un mes. Yo puedo decirle que el Señor me encargó una tarea. Me dio una misión. Me dijo, hijo, mira, necesito que hagas tal cosa. Y yo, como cualquiera de ustedes, en mi corazón, porque yo amo al Señor y quiero servirle, amén, no, si tú necesitas, yo ahí estoy. Porque esa es la parte bonita de la escritura o de ser cristiano. Ya. Esa tarea, bueno, para que lo entiendan, la tarea era específicamente agarrar el auto de Camila que estaba hecho pebre y tenía que revivirlo. Y como yo soy mecánico, me dedico a eso, ¿qué tan difícil puede ser? Entonces ya, pues el Señor me quiere en eso, más encima que es algo en lo que yo creo que soy bueno, o por lo menos yo me creo bueno para eso, ya, vamos. Y desde el día 1 que empecé a hacer eso, ya pongámosle que el primer día como la parte bonita, sí Señor, yo te obedezco. Bien. El día siguiente de eso vino mi desazón. Cuando yo agarré este auto y quiero empezar a hacer algo y veo que es tanto que no sé por dónde empezar. Y eso me abrumaba porque esto es una tarea titánica. Y además de que en mi trabajo yo funciono con citas, está todo agendado. Generalmente yo tengo un desfase como de 2 semanas que a veces llega hasta un mes. Y el que aguanta, bueno, y el que no, lo siento, no puedo hacer otra cosa. Entonces, para hacer yo esto que tenía que hacer, bueno, pero el Señor me lo pidió, así como casi que todo para allá, no me importa nada más, yo voy a hacer lo que el Señor me pidió. Ustedes no saben el costo que tuvo eso para mí, en todo sentido de la palabra. Porque, como dije, no era nada de lo que yo pensé. Fue una tarea titánica. La Paula se ríe porque yo le iba contando. El auto me hizo llorar 2 veces. Y yo no lloro. Sí, yo soy más chico y yo no lloro. Entonces ya, bueno, después de que ya hice un catastro más o menos, ya listo. Vamos a empezar por aquí, por allá, voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Era una cuestión terrible, pero ya, no importa, ya estamos encima. Y vamos haciéndolo. Y todo eso de la mano del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la obra del Señor. Señor, aquí yo estoy para lo que usted quiera. No. Fue terrible. Fue terrible. Como les dije al principio, yo no sabía por dónde empezar. Pero ya bueno, vamos avanzando de a poco, pero cada paso que daba era como una cachetada así. Yo estoy acostumbrado que, bueno, no sé, 2 más 2 son 4 y me da 4. Aquí 2 más 2 era 1, eran 2 y medio, era cualquier cosa. Entonces, eso es lo que se me hizo tan difícil. Y donde yo ponía el dedo, era como que tenía el dedo quebrado. Donde ponía el dedo me dolía. Donde ponía el dedo había algo que estaba mal. Ahora, entre medio de todo esto, no al principio. No fue al principio, yo creo que a mitad de camino, es que esto no es normal. Yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces, ¿y qué tal si es el Espíritu Santo? ¿Y qué tal si... se supone que sí, Señor, la bendición para mi hermana Camila. Y si, sí, pero si además de eso, ¿es para mí la cosa? Ahí recién, estamos hablando después de 2 semanas. Después de 2 semanas, como que... podría ser, ¿Seré yo, señor? Me dio en todo. Porque como yo dije recién, oye, yo me creo buen mecánico. Pero con este auto un buen mecánico no estaba, pues, si no tenía resultados. Insisto, fue súper difícil en términos personales. Empecé con mi presupuesto, supongamos que eran 10 pesos, terminaron siendo 50 millones, y era una cuestión que nunca tuvo ni patas ni cabeza. Todos los planes que yo hice para poder llevar a cabo esta cosa de principio a fin, nada fue como yo pensé, absolutamente nada. Nada, incluyendo el resultado final. Porque cuando yo lo agarré,
un más o menos de lo que tú ves, te haces una idea de lo que va a quedar. No, cuando yo agarré el auto, en lo que terminó era 5 veces mejor de lo que yo esperaba. Entonces también es al revés. Como les digo, ya, después de en la mitad del camino, ya entendí que este podría tener cierto enfoque hacia mí, en términos espirituales, en términos personales, el Señor me estaba tratando. Yo, bueno, amén. Señor, tú sabes lo que es bueno, vamos. A pesar de que duele, a pesar de que expuse, a pesar de que me daba rabia, a pesar de que me frustraba, yo diría que si esto fue un mes, 28 días frustrado. Y los últimos 2 días ya me relajó, entre comillas. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que aquí es lo que yo me voy siempre. Y eso es como mi visión sobre esto, que es lo que quería transmitirles la mañana. El Espíritu de Dios está sobre la tierra desde el día 0. Entonces, cuando yo me encuentro en esos días frustrados, en esos días turbios, en esos días en donde el cristianismo se me desaparece por todas partes, yo pienso en eso. Si el Espíritu de Dios está desde el día 1, entonces yo no confío de mí. Entonces yo no confío de mi criterio, ni de mi formación, ni de mis sentimientos, ni de la psicología, ni de nada. Yo solamente confío en que Dios está desde el inicio. Y me apago completamente. Aunque eso signifique llanto. De verdad, si no, tú me estás llorando. Ese ya era el Esa parte no es chiste. Ese ya era milagro. La primera llantera fue porque estaba, no sé, pongámosle que son 10 puntos que yo tenía que conseguir. Iba en el punto número 8 y necesitaba una piececita así, conseguirla, pero al sacarla se rompió otra. Y ahí retrocedí, no sé, al punto número 5, porque tenía que conseguir una cuestión que no iba a pillar en ninguna parte, porque el presupuesto que ya venía afuera hace mucho rato, ahora se fue para allá. O sea, en ese punto, cuando yo estoy tratando de sacarlo y veo que se quiebra, tiene todas las cosas y me fui. Porque entendía lo que me significaba. Y ahí cuando me fui, llegué a la casa y me puse a llorar. Estaba a punto de terminarlo. Y esto que usted me alargó una semana más. Entonces no, para mí ese tipo de cosas para mí son difíciles de manejar. Si yo estoy dentro de una agenda, entonces tengo que cumplir ciertos plazos, tiene que resultar. Porque si no resulta así, a mí me significa consecuencias hacia más adelante. Piénsenme que dentro de mi agenda yo hice una pausa para hacer esto, y el Señor lo sabe, está de testigo. Entonces, ahora una semana más, por una estupidez, pero Señor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, exactamente. Entonces, en la Biblia, si leemos los versículos de la Biblia, es bonito. Hablamos de justicia, hablamos de juicio, hablamos de verdad, el Espíritu Santo nos instruye, me redarguye y bla, 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 bla. Sí, pero la práctica, allá estoy llorando como los tontos porque la cuestión no me resultó. Y estamos hablando de un auto. Nada más fútil o más absurdo que un auto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que quiero mostrarles. No estamos hablando de un auto. Estamos hablando de las vidas de las personas y cómo ellos están ingeniosos y divertidos, como siempre dice mi mamá, que él sabe lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros? El objetivo principal de esto era bendecir a Camila. Sí, pero el proceso fue bien entretenido. Esa bendición Bien entretenido. Sí, para llegar a ese resultado, además, hubieron hartas personas involucradas, no solamente yo. En ese proceso, al que yo le pregunté, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy en esto, ¿me puedo ayudar? Toma. La segunda vez que lloré fue justamente después de la primera. Tenía la llantera esta porque fue el radiador lo que se quebró. Y el auto es viejo, entonces conseguirle las cosas no es tan fácil. Ya, tuve que ir a Temuco, registré todos los lugares ahí de por haber
No, antes de eso. Ya, bueno, se quebró toda esta lecera, se me cambió el presupuesto y al día siguiente de la llantera me escriben por WhatsApp. Oye, ¿sabes qué? Queremos nosotros aportar para este proyecto, Camila. Y te vamos a transferir y nuestro aporte es tanto. Ya me puse a llorar otra vez. ¿Por qué me puse a llorar? Porque el aporte era exactamente o casi exactamente lo que se había roto el día anterior. Y ellos no tenían cómo saber. Gloria a Dios. Eso era para mí. No tenía nada que ver con Camila. Eso era para mí. Porque ustedes se imaginarán, como buen cristianos que somos, cuando ese día, el día de la llantera, de la primera llantera, todo lo que se me pasó por la cabeza, todas las cosas que dije, mi frustración, y casi que tenía ganas de mandar todo lo contra el cerro. Es como que en un segundo toda la espiritualidad o todo el Espíritu Santo desaparece y no, y empezamos a patear la perra y pateamos las piedras. Si el que esté el Espíritu, cuando hablamos, lo que quieran que entiendan, es que cuando hablamos del Espíritu Santo, que habita en todos nosotros, sí, pero habita en este cuerpo. Y este cuerpo, sin el Espíritu, muere. Y cuando yo me enojo, cuando me frustro, es ahí cuando muere. O sea, Entonces, el yo y el espíritu no pueden vivir. no puedo estar juntos. Es imposible. ¿Y en qué momento, Felipe, cuando tú estás hablando ahí de lo que a ti te pasó, que el espíritu murió cuando tú te enojaste? No, el cuerpo. Perdón, tu cuerpo muere. Entonces, ¿en qué minuto sentiste que el espíritu se vivifica de vuelta en ti? Al otro día. Al día siguiente. Dormiste. Cuando lloró de nuevo. Pero se llega Pero lloró por bendición. ¿Al otro día no se levantó llorando? No, al otro día me levanto a ocuparme lo que tengo que ocuparme. Y Pero llega- me imagino que cuando te pasó eso ahí dijiste que maravilloso. Por eso la segunda llantera. Ahí vivió de nuevo. Pero esa fue llantera de bendición. Ahora te quiero. Hay que buscar el camión de. Ay, no me meto. La segunda llantera fue por eso, porque es como decir, viste, si yo tengo todo controlado. Entonces, ya. Bueno, sigamos para adelante. El asunto terminó igual. Dios lo tiene pensado desde el inicio. Todo está organizado desde el inicio. La tarea, yo creo que la única tarea que a nosotros nos queda es entenderlo. Nada más que eso. La fe sin obras es muerta. Si yo no dejo que el Espíritu navegue dentro de mí, entonces mi cuerpo va a morir. Así es. ¿Qué es lo que necesito yo a veces cuando conversamos con los niños, cuando a veces converso con Vicente de las cosas cotidianas? Yo siempre les digo lo mismo. A mí lo único que me interesa, lo único que me interesa, es qué es lo que piensa de mí. Si para los demás soy bonito, soy feo, yo no vivo de eso. Yo vivo para agradar a quién. Entonces, en la medida en la que yo voy entendiendo eso, Espíritu Santo dentro de mí, yo. Si crece el yo, muere el espíritu. Si crece el espíritu, muere el yo. Es simple. No es tan simple. Las llanteras salen igual. Pero es simple. Aunque no es tan simple. Lo que nosotros necesitamos entender es que esta carne es mortal y no me domina. No me acuerdo con quién tenía el otro día una discusión sobre el dominio propio. El dominio propio no te da el control de las emociones. El dominio propio es bíblico. ¿Qué dice el versículo? Dios no me ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. Es bíblico. Dios me ha dado dominio propio. ¿Está en la Biblia? ¿Y si está en la Biblia es mentira o no? Si está en la Biblia es verdad. Entonces el dominio propio está en mí.
tengo que castigarlo. No es que mi carne es más que yo. Yo entiendo que delante hablábamos de los adolescentes. En la vida de los adolescentes hay cosas que se... Yo creo, de lo que yo recuerdo, que lo más representativo de la adolescencia es que todo es extremo. Así, extremo, todo es para allá o para acá. No hay cero equilibrio. Sí. Pero si yo leo la Biblia, puedo ver de que no tiene por qué ser así. Y que era la discusión que teníamos con la mañana. Yo le decía, no tiene por qué ser así. Y ella me discutía y me decía, no, pero es que es así. Sí, pero no tiene por qué ser así. No, pero es que es así. Bueno, esa es la vida del ser humano. Pero para vivir esta vida de seres humanos, tenemos el Espíritu Santo. Y está desde el día 1. Si alguien me ayuda con 1 Pedro 4. Del 1 al 11. El que lo tiene lo lee. Por lo tanto, de que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿Hasta cuál era? 11. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abra las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. 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 Les voy a recordar los primeros 2 versículos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pero para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es concupiscencia? ¿Alguien sabe? Pecado. ¿Verdad? Puede ser algo como un perdón sexual, por ejemplo. Antes que eso, La intención. la intención. La concupiscencia son todas aquellas cosas que están en mí, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Pero si yo le doy el vamos, se transforma en pecado. Si yo no hago nada, se queda solo en concupiscencia. Por ejemplo, por dar un ejemplo gráfico, si estoy en una situación en donde, no sé, supongamos que alguien me pregunta lo que sea, yo puedo mentir o puedo decir la verdad. Si yo digo la verdad,
mi deseo innato de pecar se queda solamente en concupiscencia, porque dije la verdad. Pero si yo decido mentir, entonces mi concupiscencia se transforma en pecado. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Yo creo que todavía me queda harto por digerir dentro de toda esta experiencia que he tenido. Porque yo quiero servir al Señor. ¿La experiencia con el Espíritu Santo o con los automóviles? ¿Quién es el que me guía? ¿Quién es el que me guía? Pues fíjate que yo lo he contado otras veces, pero cuando yo trabajo en los autos, yo estoy como en la última parte. Yo soy uno de los últimos de la línea. Entonces, generalmente tengo desafíos de cosas que en otros lados no las resolvieron. Por decirlo en palabras sencillas, generalmente yo trabajo con cacho. Entonces, estoy acostumbrado a esto de tener que buscarle, de tener que pensar, etc. Varias veces me ha ocurrido, y estamos hablando de autos, ¿no? No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de autos, de fierros, de gomas, etc. Generalmente, o sea, varias veces, cuando he estado en este tipo de cosas, y a veces me mandan, creo que el récord que vi es un vehículo que me demoré 11 días. Al día número 11 recién pude encontrarle la falla. Y eso es harto, es un montón. A veces estoy, no sé, entrampado con alguno y no sé, literalmente no sé. Cuando ya he investigado de todo, cuando ya he hecho de todo lo que está dentro de mi conocimiento así, y quedo así como en el punto cero, no sé, una vez sentado en el baño, otra vez sentado en la mesa, en haciendo cualquier cosa y estás pensando en otra cosa, de repente así, ahí está, po. Y después al día siguiente llego al taller y voy a ese punto exacto y ahí está. ¿De dónde salió? De Good Doctor. Eso es el Espíritu Santo. Yo creo que es el Espíritu Santo. No, yo estoy seguro de que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo bueno que hay en nosotros, ¿de dónde viene? Si yo tuviera que decir ya, ¿cuál parte soy yo? La penca, la parte mala. Ese soy yo. Y todo lo bueno que te puede hacer en mí, el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya lo sabíamos. Y te amamos tal como él. Tal cual como el Espíritu Santo. Ya, no se me desconcentren. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios dentro de esta historia que yo estoy contando? Que los tiempos de Dios no son igual que los del ser humano. Dios tiene un propósito. Y aunque yo no lo entienda, eso no cambia su propósito. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, incluso cuando nosotros hablamos de Dios y del amor que Dios tiene por nosotros, nosotros no vemos más allá de palabras bonitas, pero no alcanzamos a entender lo que eso realmente significa para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Y esa es la parte chistosa que cuando después al analizarlo uno va viendo. Yo tengo una personalidad al borde de la obsesión, diría yo. Mi mami, siempre digo yo, mi mami me enseñó que las cosas se hacen, si las vas a hacer, las vas a hacer. Si no, no hagas nada. Y eso yo lo opté como propio. Les contó a niños. Sí, me contó. Sí, bueno. ¿Y cómo aplicas este TOC en esta tarea que tenía que hacer? Era una tarea imposible si lo llevamos al lado de esto, de hacerlo lo mejor posible. O sea, no sé, ¿quieres que haga un edificio con plasticina? No puedo. Porque ahí es cuando tienes que dejar el yo carnal.
Por eso es que está bien lo que dice. Tienes Si que hacerlo tenemos a bien. nuestro, o sea, Felipe. yo carnal y Espíritu Santo no pueden vivir juntos. No. Tienes que hacerlo bien y confiar, no dudar. Por ahí va la cosa. ¿Qué es? Por ahí va la cosa. La duda de trabajo. Evidentemente, la idea era hacerlo bien. Pero ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a la voluntad del Señor? ¿O de acuerdo a lo que yo pensé que era? A la tuya, mi hermano. Es que ahí tienes que recordar que tus capacidades Son también limitadas. enseñan la fe. Porque a mí me ocurrió eso cuando yo estaba aprendiendo a conducir. Mi esposo no tenía mucha paciencia para enseñarme. No. Y lo que entendía era gritarme. Y al gritarme yo me ponía nerviosa y apretaba el volante. Y un día le dije, ¿sabes qué? Déjame sola. Lo bajé de la camioneta y me metí en un camino de tierra sola, sin saber todavía pasar a tercera. Y oré al Señor y le digo, Señor, yo necesito aprender, pero mis capacidades no me dan. Y ese es un testimonio, porque yo le digo, Señor, yo no vivo dependiendo de los demás, yo vivo dependiendo de lo que tú me das. Y si tú me quieres bendecir y mi esposo no me tiene la paciencia que yo necesito, tú me vas a enseñar, porque yo confío en ti, porque mis capacidades las pongo en ti. Y ahí y siempre, en todas las áreas de mi vida que yo tengo un quiebre, yo digo, Señor, yo esto no lo puedo hacer sin ti. Y ahí acudo al Espíritu Santo. Siempre, es una necesidad que uno tiene que tener como cristiano, vivirla todos los días, depender del Espíritu Santo para que te guíe. Sí. A mí me pasó lo mismo que la Gladys. Exactamente igual. Mi profesor me dijo, no señora Karina, usted va a ser un peligro público en un auto. No se suba, me dijo. No. Y dije, yo llegué muy achacada, le conté a la clave y me dice, no mamá, tú vas a poder, tú vas a poder. Total que ya, yo casi que lloré y a la siguiente clase me fui todo el camino. Señor, sé tú en mí. Yo, lo mismo que la Gladys. No puedo vencer esto, necesito que tú lo hagas, Espíritu Santo, vence. Y cuando me subí al auto ya solté el volante, pude manejar y me dijo, mejoró notablemente, me dijo. Dije, ¿sabe cuánto le pedí a Dios? Le dije yo que me ayudara, porque yo reconozco que son mis incapacidades. A mí me dominan mis nervios, le dije, y esto para mí es pasar mis límites, me dijo. Pero yo le pedí a Dios de que lo hiciera. Qué bien me dijo, me parece. Se entiende como lo que estaba tratando de hacer yo es que poder entrelazar esta experiencia con el Espíritu Santo y la vida cotidiana, porque a veces nosotros nos olvidamos de eso. Yo creo que el día a día y la misma dinámica de las cosas nos van haciendo olvidarnos de eso. Dios está disponible para todo y no solamente en temas espirituales. Yo estoy tentado a pensar de que al final hablamos siempre nosotros de cosas seculares y de cosas espirituales. De repente yo pienso que aquí no hay nada secular, es todo espiritual. Vemos nosotros la vida cotidiana como cosas normales, como cosas propias de la vida, pero todo tiene trascendencia espiritual. Porque como les digo, esto del proyecto que me tocó realizar, en mí todavía yo no alcanzo a ver la enseñanza que me dejaba a mí. Y yo entiendo de que Dios trata conmigo. Ahora, no es que Dios tenía que tratar conmigo porque yo estuviera mal. ¿No? Dios trata conmigo así como con todos, porque necesitamos crecer. Y como dice el último relato, porque el tiempo que queda es poco. Y tenemos que estar listos para cuando Cristo venga. Ahora, sí, concuerdo contigo en que a veces hay cosas que son difíciles, pero son difíciles en nuestra carne. Y ahí cada vez que yo choco con mi carne, entonces mi tarea es salirme de eso y volver al Espíritu. Y después, cuando uno se acostumbra a eso, se convierte en un hábito. Y al ser un hábito ya es más fácil. Ya no cuesta tanto. Imagínense lo que era para mis dos colegas allá, cuando entienden, los dos están mirándome todos los días. Entonces, por decir un chiste,
esta semana tenía que hacer un par de mantenciones que al final me las tengo que arreglar para hacerlas en autos relativamente nuevos. Entonces era como que me veían, estaba con los otros autos ahí y después estaba este otro chiquitito del año 4 hecho medio. Entonces me miraron así como, ¿qué estás haciendo? Yo no lo puedo explicar a ellos lo que tengo que hacer porque este es un tema entre Dios y yo. Y tiene que ver con eso. Yo no. Es como el versículo dice que dice no le vaya a dar perlas a los chanchos, si no van a entender. Aquí no se trata de. Ni siquiera como dije antes, no se trata del auto. No se trata de un trabajo. Habían otras cosas detrás. Si nosotros pudiéramos hacer esto de un ejercicio en donde en cada situación que nos toca vivir podemos ver la aplicación que hay detrás, porque ya, si todos estamos de acuerdo en lo que era el Espíritu Santo, entonces vamos a estar de acuerdo de que si habita en mí, está cada segundo de mi existencia. O en algún momento no está. Siempre está. Está en todo momento. Anita una vez predicó, siempre está ahí. Es cosa de que uno le diga, te necesito. Yo puedo decir con certeza de que esta semana, como les digo, que ha sido súper interesante, en cada una de estas cosas de las que yo les he tratado de mostrar, es como si yo estuviera conversando con él. Así cada vez que, cuando me dieron ganas de llorar, cuando me enojaba, cuando me frustraba, cuando estaba sufriendo todo esto, yo de verdad que le decía, como si estuviera al lado mío, oye, pero ¿qué onda? ¿Pero cómo? Si no, la otra semana tengo que hacer, o que no sé qué, que ya estoy atrasado, que... Ya, pues, ábrete, pues. No la pasé muy bien en ese sentido. Pero, yo entiendo de que el Espíritu Santo es Dios. Y en el fondo, yo creo que uno se resiste porque se resiste. Porque sabemos que ante el Espíritu Santo no hay nada que hacer. Ahora nos resistimos porque está en mi naturaleza. Pero sabemos que el Espíritu Santo, bueno, sabemos que Dios va a cumplir su propósito igual. Y esto que habla en el último relato, yo creo que es como un recordatorio de lo que nos queda, que es poquito, es súper poco lo que queda. ¿Tendremos padecimiento? Sí. ¿A causa de Cristo alguno? Sí. ¿Pero cuál es la paga? La vida eterna. Y como les decía, toda esta semana ha sido así. Se me olvidó una parte súper entretenida. Ayer por fin concluí mi proyecto. O el proyecto que el Señor me pidió. Que yo me da risa cuando me acuerdo al principio, cuando me dijeron, oye, ¿por qué no haces esto? Sí, por servir al Señor, amén. Y casi que levantando las manos. Y después, claro, todo lo que vino después. Estaba como los prisioneros pateando piedras. Y después me te manda uno. Pero ya tuvimos nosotros nuestra conversación ahí. No era tanto el mío. El tuyo estuvo listo en un día. Ayer concluí eso. Y era como concluir, imagínense, 3 semanas, un mes de sufrimiento. Así que yo estaba así como, oh, por fin. Gracias Señor porque esta prueba terminó y no sé, yo casi levantaba las manos. Y después de eso me voy a la casa. Para todas nuestras casas es como el templo, ¿cierto? Yo he estado sufriendo en la casa porque los maestros que estaban arreglando me prueban la paciencia todos los días. Y llego a la casa y como todos los días ellos están arreglando adentro y toda la mugre por fuera. Y no tienen mucho cuidado de que si viene o no viene alguien, como que les está lo mismo, pero todos los maestros son iguales. Entonces cuando yo llego a la casa, que ya estoy más o menos acostumbrado con eso, tengo que empezar a abrir espacio para poder llegar. Ya, eso me lo esperaba. Después me quiero ir a duchar. No, tenía que lavar ropa porque el uniforme, que qué sé yo, y estos gallos me tenían sin lavadora hacían como 3 días.
Además, yo lo había dicho a mi papá, oye, recuérdale a estos gallos que me dejen la lavadora puesta. ¿Cómo van a entender que la lavadora se va todos los días? Si la van a cambiar de lugar, sácala de aquí y la pones allá. No, ya lleva como 2 o 3 días sin lavadora. Y como eso ya estaba todo a un lado, dentro de mi mundo, yo, si se hizo la cosa, el minuto siguiente está hecho. Así funciona mi mundo. Llego a la casa y lavadora no hay. Entonces, después de todo este momento espiritual que yo viví, no hay lavadora. Ya bueno. Ya, no, sí, ya, bueno, no importa. Me voy a duchar porque tenía que ir a entregar el auto. Me meto al baño y la agua fría. Ya, ¿qué pasó? ¿Por qué no funciona? Tengo que bajar, que mirar por aquí, que mirar por allá. Ah, a lo mejor los maestros movieron algo, voy a mirar, no, nada. Y el calefón, que si yo llego hasta el cilindro afuera, y el cilindro está cerrado. Y yo pensé, si el cilindro está cerrado, porque, pero puede decir que trabajaron con esta cuestión. Lo abro, un chiflón de acá. Y ahí yo creo que se me fue todo. Se me fue el espíritu, se me fue todo. Todo de todo. Te saliste en modo espíritu. Estaba en modo, yo creo que el modo furia era poco. Perdí los estribos, perdí todo. Si se me atravesaba en ese minuto, moría. Sencillamente. No hay nada que a mí me saque más que eso. Si tú llegas a tu casa. Y aquí alguien me movió la casa. Y eso no tiene perdón de Dios. Así de sencillo. No tiene perdón de Dios. Entonces, ¿cuál es la culminación de la historia? Me llamo a mi papá, me llamo a mi mamá, entre medio de la Camila que se demoró. O sea, cada cosa que pasaba no tenía otro propósito sino que yo asesinara a alguien. Porque no lograba salirme de eso. Estaba furioso. Como tenía que resolver, fui donde la hermanadita, le pedí la lavadora para lavar. Dije, voy a aprovechar que estoy aquí. Oiga, présteme la ducha para echarme ya. Me voy a meter al baño, no sale caliente el agua. ¿Seré yo, señor? ¿Ven lo que voy? Estoy culminando una prueba en donde ya, si yo estoy seguro que el Señor aquí me está tratando. Entonces, ¿qué más espiritual que eso puede estar? A ver, veamos. Veamos el tiro. Entonces yo estoy en este estado de furia, que no se lo recomiendo a ninguno. Mis estados de furia son malos. A pesar de que ya no son como antes eran peor. Pero estoy en la casa de la hermana Hilda, en donde está la Paula, después llega la Camila, me llama mi papá, me llama mi mamá. Y en cada uno de esos eventos, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que frenarme, porque si no cualquiera de ellos iba a salir afectado. Entonces todo el rato estoy así como, no sé, pues imagínense un caballo desbocado, que alguien lo lació y está sujetándolo. Así estoy yo. El café helado, claro. Era todo lo que pasaba, buscaba que yo me perdiera. Hasta que, bueno, fue un buen rato en donde yo estuve sujetándome, si no hay otra palabra, yo estaba sujetándome. Cuando mi papá me habló, yo le conté, oye, en la casa pasa esto, lo otro. Después me llama de vuelta. No, me dijo, los maestros dejaron una llave abierta. Si ustedes creen que eso me calmó, no. Eso me puso peor. Porque yo me pasaba millones de cosas por la casa. Pero bueno, y estos gallos son tontos, pero como no piensan y no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Pero, en el fondo, aquí estamos, a ver, yo como que en alguna parte así, oye, pero si estamos viendo si pasaste la prueba. Yo creo que de cierta forma sí, porque no se me arrancó nunca. Aunque me costó, aunque estuve ahí sujetando el caballo, me costó, ustedes no saben cómo. Y yo le doy gracias al Señor en ese sentido porque entiendo de que así estoy, así soy. Ese es mi estado. Entonces, ya sé en el punto en el que estoy. Y estoy en la mitad de todo este proceso. Ya he logrado controlar el genio y va empezando a bajar.
Y otra vez, cuando yo creo que ya, no sé, un ratito más ya estoy listo, me llama un amigo que solamente me llama cuando me necesita. Entonces, Felipe, ¿dónde estás? En tal parte, yo te paso a buscar. Si estamos hablando de que, como les decía al principio, cuando empezó todo el auto de Camila, sí, señor, yo te voy a servir y que no sé qué. ¿Estoy en el mejor momento para hacer eso? No. Pero, si yo me hallo en esta disyuntiva entre, no, yo necesito calmarme porque estoy muy enojado, A, B, y es lo que te pedí, cuando el Señor lo pide, para mí no hay cuestionamiento. Y saben que fue como, imagínense todo lo que les he relatado, he tratado de hacer lo más específico posible para que se puedan hacer una idea. Pero en el momento en el que yo me subí al auto de él, no hay mano, se acabó. Y entramos a otro modo en donde ahora es modo mi amigo y escuchar y a ver de qué es lo que se trata. Y después de un rato, cuando estábamos conversando, yo volví a ese momento antes y pensé, ¿dónde quedó todo el enojo? Desapareció. Entonces, ¿qué es lo que me hizo pensar eso? Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene enojarse tanto si al final es nada? Para Ahora, poder darse cuenta, pues, ya, pero si se desapareció, ¿cuál es el sentido entonces? no volver a enojarte, controlarlo. En todo, No, el asunto es que ahí aparece el siervo. Te borras a ti Cambia mismo. el estado. Amar y servir. Como lo decía la Romy. Vuelves a modo Tú estás espíritu. en un estado. estuve hasta como a la 1 de la mañana sirviendo. Por eso digo, viene el Señor a través del Espíritu Santo y te hace un cambio de clic y te dice ya, siervo, anda a servir. Te borra a ti mismo. Y te borran completamente. Como no te cuesta servir, Nieguese a sí mismo, tome sus cruces. Sí, dígame. ¿Entienden la historia, la raíz de la historia? y como no te cuesta servir, eso te sacó del enojo. Entonces, ¿qué otra cosa necesito? Sino el Espíritu Santo. La canción que me tiraron el otro día era si tengo a Cristo, ¿qué más quiero? ¿Qué más necesito? Lo tengo todo. Y eso es literal. Es literal. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. El tema es cómo hacemos eso de eso una realidad. Porque yo entiendo, la palabra está aquí, las enseñanzas a veces son bonitas, pero nosotros necesitamos hacer de esto algo real, algo concreto, una aplicación en nuestras vidas y ojalá que sea inmediata. No siempre es inmediata, pero tiene que haber un reflejo de todo esto que estamos experimentando en mi día a día. Y al final no es tan engorroso, es fácil, pero no es fácil. Tiene que ver conmigo mismo, tiene que ver con negarse a sí mismo, tiene que ver con en el proyecto en el que se me pidió estar. Yo tuve que disponerme entero con todos mis conocimientos, con todo mi tiempo, con mis recursos, con mis contactos, porque tuve que depender de algunos contactos para realizarlo. Pero, niégate a ti mismo. Muere. Desgraciado, muere. Y si esa es la palabra, si fui desgraciado, buen pasaje. La gracia la tiene uno con el Espíritu Santo, ¿no? Que no todos somos de él, somos desgraciados. Todo lo que tú nos has dicho, a mí me ha llevado a la carta a los romanos, en el capítulo 8, que dice el Señor que todas las cosas que a nosotros nos suceden nos ayudan a Él, ¿no es cierto? ¿Conforme a qué? Conforme al propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados nosotros? A servir, amar y servir. Si ese es el propósito que Dios quiere, entonces todo lo que nos pasa a nosotros va a llevarnos a eso.
Y yo comparto harto contigo tu experiencia, porque para mí ha sido muy difícil dejar de trabajar y depender totalmente del Señor. Yo todavía estoy luchando en eso. Estoy diciéndole al Señor, pero yo necesito, yo me siento seguro cuando tengo algo, y ahora no tengo nada. No tan extremo decir no tengo nada, pero me gusta depender de Dios, de mí mismo. Entonces el Señor me dice, no, quédate ahí. ¿Cómo lograr eso? Y ahí es donde uno entra en cuestionamiento, y yo creo que el Espíritu Santo lo que hace es traernos a la palabra a nosotros. Y eso es lo que hace. Yo, cuando compartimos con los hermanos la experiencia, y después oramos, y vemos que al otro día el Señor responde, y responde de una manera que uno queda impresionado. A mí el Señor me asombra, porque la tendencia del Señor siempre reírse de nosotros y taparnos la boca. Tú querías una respuesta y la tenés y te tapas la boca y dices, chuta. Porque somos tan pequeños para el Señor. Pero el amor de Dios es tan grande con nosotros que ahí nos tienen. Por eso estamos aquí, por eso yo veo la fidelidad que ustedes tienen para con el Señor. Eso a mí me alegra mucho, porque pase lo que pase, estamos aquí. Que lleguemos enfermos, lleguemos con problemas, pero estamos. Y eso el Señor se agrada. Al Señor le agrada, el Señor está contento con nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Porque el deseo del Señor es bendecir. Al escuchar a mi hija, la Romy, al escucharte a ti como mi hija también, y ver la obra que Dios está haciendo en nosotros como familia, y lo está haciendo con ustedes, que son nuestra familia. Entonces, gracias Señor por lo que está haciendo. Amén. Amén. Yo creo que más la Roma sí porque esa es tu favorita. Miren, volvamos a 1 de Pedro. Y en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor, porque eso cubrirá multitud de pecados. ¿Para quién? Para nosotros mismos. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, esto que ustedes ven aquí, es bíblico. Si ustedes se fijan, hay queques, delante andaban galletas, el mate que andaba de boca en boca, súper higiénico como todo. Coronavirus para todos, pandemia. O sea, yo lo digo como chiste, pero si el cuerpo es un así que a mí no me molesta, yo lo estoy diciendo como chiste nomás. Sino que lo grafico porque esto es bíblico. Lo que ustedes están viviendo hoy día es bíblico. En algún momento, en realidad no sé si tendrá sentido, pero yo le había puesto el proyecto Camila. Para que el proyecto Camila llegara a término, hay hartas personas involucradas. Cuando yo me acercaba, oye, necesito esto, varias. Y en algún momento ella me dice, pero ¿cómo es posible que gente que no me conoce esté dando así? Que no me sabe. Ese es el amor de Dios en acción. Eso es esto. Y esto, además de ser real, es vida. Dicen que la palabra es vida. Bueno, ahora la viste en tu propia vida, es real. Eso es lo que nosotros necesitamos entender mejor que antes. Porque no es que no lo entendíamos, que sea mejor que antes. El Espíritu de Dios, que está desde el inicio, cuando no había nada, lo transforma en algo. Que fue lo que yo tuve que experimentar yo. De algo que no quedaba mucho porque estaba todo roto y abandonado, tienes que hacer algo. Pero el costo que tuvo eso para mí,
que ya sí, yo lo he contado como chiste, lloré, de verdad que lloré, sufrí, no la pasé bien para nada, pero no era por el auto, era por mí. El auto literalmente fue el vehículo para eso. Entonces, una vez que lo veo, sigue siendo doloroso, no digo que no. Pero ya también resulta entretenido, porque estoy viendo de que sí, el Señor es chistoso, sí, el Señor es ingenioso, sí, el Señor, y esta parte entiéndanlo bien, el Señor está haciendo una obra en ti. ¿Sabes cuántos millones de personas somos en el mundo? 8.000 millones. 8.000 millones de personas. ¿Y Él está haciendo algo conmigo? O sea, ¿se toma el tiempo de hacer algo conmigo? Y un bebé. Y un mes. O sea, yo soy entonces tremendamente especial, ¿no? ¿Para qué más decir que soy duro? Soy súper especial entonces. Cuando nos pasan cosas en donde nosotros entendemos de que Dios está actuando porque yo entonces lo valgo. Porque si no, no pasa nada. Si no, mi vida sería vacía, sin sentido. Pero Dios le dio sentido a eso. ¿Y saben cuándo le dio sentido a Dios a mi vida? En Génesis, en el segundo versículo del primer capítulo. ¿Por qué? Porque hay otro versículo que dice que antes de yo estar en el vientre de mi madre, Dios ya me había concebido. Y yo creo que eso ocurrió en el momento en el que Él pensó en la tierra. Entonces, cuando yo tengo un Dios de esa categoría en mi vida, ¿por qué tengo que temer? Y aún lo que le alcanzé a decir recién, aún cuando estuve sufriendo y la pasé mal y todo lo lecera, entiendo, y es la parte que me da risa y es con la que llegué al final, es que entiendo en que Dios está formándome y que de todo esto va a quedar ganancia, porque ya antes lo he vivido. Yo me identifico un montón con Pablo cuando dice, para mí al final todo es ganancia, porque el sufrimiento se transforma en eso. ¿Eso es posible? Sí, como dijimos recién. Yo respiro. Y si no, uno va a estar directamente relacionado con el otro. Pero al contrario, para que el espíritu crezca, tiene que morir. Amén. 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 Más Cristo vive en mí. Ha sido un placer venir a contarles mi triste historia de lo que viví la última vez. Sí, espero que les sirva y en el Señor todos crezcamos. Yo agradezco al Señor en todo caso por esto que les digo que estamos viviendo. Como hablábamos con la Mariana recién, esto es el cuerpo de Cristo y es bonito de ver. Amén.